Buenas tardes, estimados radioescuchas, un gusto estar con ustedes una vez más en este su programa Futuro en Acción. Tenemos con nosotros el día de hoy el gusto de tenerlo a Alberto Medina Méndez, prestigioso periodista, comentarista, analista político y económico radicado en Argentina, con quien será un gusto hablar de lo que sucede en su país, en Argentina, pero también en la región, en América Latina, en América y, por qué no, en todo lo que está sucediendo en el mundo, que a veces parece que estuviera patas arriba en el mundo de hoy. Alberto, gracias por estar con nosotros. Comencemos por tu país. Siempre que te tenemos con nosotros en esta entrevista, te pedimos que nos actualices del fenómeno Milei. Él ha pasado algunos escollos, los ha sobrevivido, los ha pasado bien, y se ha levantado de algunos problemitas que ha tenido en el camino, pero queremos saber cómo van los resultados de él, cómo van el cumplimiento de sus promesas, cómo va el sentimiento nacional con respecto a su gestión. Bueno, en primer lugar, gracias como siempre, Giovanni, por la invitación. Argentina está pasando un momento muy singular. El camino claramente no es un camino lineal, pero el presidente de la Nación ha cumplido 2 años de mandato, de los 4 que tiene por parte de la sociedad que lo ha elegido por ese periodo. Ha tenido su turno electoral de medio tiempo en el mes de octubre del año pasado. Llegó a esas instancias con algunas turbulencias económicas muy clásicas en Argentina cuando se acerca un proceso electoral. Afortunadamente ese proceso terminó siendo exitoso en términos políticos, porque básicamente el presidente consiguió una victoria muy contundente por más de 10 puntos contra la oposición y consolidó su bloque de legisladores, que era un bloque muy débil. Recordemos que hasta allí el gobierno tenía solamente el 20% de los diputados y el 10% de los senadores. Esa es una realidad que ya se ha modificado con este nuevo Congreso de la Nación. Si bien el gobierno no tiene mayoría, ha conseguido consolidar un bloque de diputados que llegan al 40% de la Cámara, un bloque de senadores que llega al 30% del Senado, y eso por supuesto lo para en otras circunstancias, con mayores fortalezas, con la posibilidad de evitar que le impongan leyes, por supuesto también con la necesidad de generar consensos para completar esas mayorías parlamentarias, pero básicamente ha sido un examen, un test aprobado por el gobierno. Hoy la popularidad del presidente de la Nación, Javier Milei, está en números muy parecidos a los que fueron el inicio del mandato, es decir, que ha logrado recuperar su apoyo popular. Nunca lo ha perdido en términos voluminosos, pero supo estar en alrededor de 40 puntos de apoyo popular, lo cual es un número nada despreciable. Hoy está superando los 50 puntos nuevamente, porque básicamente la gente ha tomado la decisión de no ir para atrás, de no retroceder, y obviamente se han ido consiguiendo avances en muchos indicadores económicos que muestran y explican el porqué del apoyo popular, ¿no? Básicamente la reducción de la inflación. Hemos terminado el 2025 con el 31% de inflación, 30% y poco más, contra el 211% anual que tuvimos durante el año 2023, que fue el punto de partida de esta gestión. Los indicadores macroeconómicos están funcionando en muy buen ritmo. La actividad económica se ha recuperado en un 5%, casi 5% en el año 2025, y la proyección para este año supera el 4%. Muchas inversiones han anunciado el aterrizaje a la República Argentina. El salario real se ha recuperado en buena medida, y por supuesto están los desafíos todavía de darle sustentabilidad a un programa económico que siempre tiene, en el caso de Argentina, la especie de signo de interrogación de hasta cuándo durará, si hasta cuándo la gente acompañará ese proceso, y siempre la amenaza del peronismo, ¿no? Que en países como el nuestro funcionan como una especie de inercia intocable. Pareciera que estamos como signados a sufrir o padecer a ese espacio político cuando gobierna y también cuando no gobierna. Así que bueno, yo diría que el examen está más que aprobado. Creo que el rumbo de Argentina está muy encaminado. El presidente afortunadamente tiene un respaldo popular muy significativo, pero por supuesto que Argentina tiene un montón de asignaturas pendientes que resolver, muchas de ellas complejas, y creo que ese es el recorrido que se está haciendo ahora con una lista de reformas parlamentarias que se ha enviado al Congreso y que se están tratando en sesiones extraordinarias durante los meses de vacaciones, ¿no? Enero y febrero. Alberto, con respecto a lo que mencionas de algunas metas cumplidas, entre esos la inflación, me alegro mucho porque entiendo que había sufrido pues un proceso de estabilización argentina, inclusive
para algunos turistas se había encarecido sustancialmente. Quiero que me cuentes un poco cómo está el tema del tipo de cambio, cómo está la devaluación de la moneda, porque desconozco si ya salieron de toda esta cuestión absurda que tenían de los múltiples tipos de cambio, si eso se ha liberalizado, y además, sí, adelante. No, sí, a ver, eso que nosotros llamamos el cepo cambiario, que fue una especie de lógica político-económica que vivimos en Argentina durante mucho tiempo, que básicamente lo que hacía era que el gobierno administrara diferentes tipos de cambio para diferentes tipos de operaciones. Eso en abril del 2025 se liberó, te diría yo, en cerca del 90% de las actividades económicas. Queda ahí un resabio muy pequeño de operaciones que quedan todavía sin terminar de desregularizarse, pero básicamente el mercado funciona abiertamente. Cualquier ciudadano de Argentina puede comprar la cantidad de dólares o moneda extranjera que se le ocurre. Hay cuentas bancarias y operaciones que se hacen en dólares y en pesos de una manera legal. Se puede contratar en moneda extranjera. Obviamente hay disponibilidad de dólares para que cualquier ciudadano del país pueda comprar y vender, cosa que obviamente Argentina no ha vivido durante mucho tiempo, y desaparecieron, si se querés, este sistema de multiplicidad de tipos de cambio. Todavía convivimos con 3 o 4 que son más de mercado todos, ¿no? Uno más vinculado al mercado financiero, otro que nosotros llamamos mercado blue, pero que básicamente giran en torno a una cifra muy, muy parecida unas de otras, ¿no? Estamos hablando de brechas insignificantes que ni siquiera justifican la existencia todavía de estos dólares especiales, por llamarlo de alguna manera. Pero lo importante es que los ciudadanos pueden comprar y vender sin ninguna restricción, y lo pueden hacer desde sus cuentas bancarias a viva voz y sin temer la persecución del gobierno. Básicamente el mercado de cambio se ha normalizado. Te decía, queda una operatoria que tiene que ver con el manejo de las empresas, que todavía queda con algún grado de regulación, pero también obviamente el camino ya está trazado para seguir saliendo de esas regulaciones una a una, en la medida que obviamente va acompañando el proceso de estabilización, porque claramente la batalla principal del gobierno es contra la inflación, ¿no? La búsqueda es que este tema sea un tema del pasado y que Argentina pueda mirar el futuro sin tener que estar discutiendo cuánto vamos a tener de inflación este año, o que al menos no sea ese un tema de relevancia. De hecho, el gobierno tiene como objetivo para el 2026 ubicarse en alrededor del 10% de inflación anual. Los analistas no son tan optimistas, piensan que se puede llegar a una cifra cercana al 15%, sería la mitad de lo que tuvimos en el 2025, sería otro gran paso, pero por supuesto todavía estamos con inflaciones que están bastante lejos de los estándares internacionales, que es en definitiva el objetivo que tiene el presidente. Lo importante es que todo esto se consigue sin devaluación, sin confiscaciones, sin planes devaluatorios. Digo, es la primera vez en la historia argentina, seguro, y me animaría a decirte del mundo, que se consigue un plan de estabilización por las buenas, es decir, sin recurrir a la lógica clásica, que es la manipulación de la moneda, la devaluación, una confiscación flagrante de los ahorros del sector privado. Digo, eso no ha pasado en Argentina, no va a pasar. Ya hemos superado la etapa más complicada, más compleja en términos económicos y políticos, que fueron los primeros 2 años de gobierno del presidente Milei, y hoy se encamina claramente hacia la búsqueda de su reelección presidencial, ante la ausencia de candidatos de otros espacios y propuestas a la altura de las circunstancias, y por supuesto gracias a los éxitos económicos que consiguió durante ese tiempo. Me animaría a decirte no solamente económicos, porque también hay otros éxitos que son más difíciles de medir en términos cuantitativos, pero que tienen que ver con lo que nosotros llamamos la batalla cultural, que ha avanzado y mucho en este terreno. Ahora, volviendo al tema de la moneda, y tú conoces de muy cerca el proceso dolarizador de Ecuador, que justo en este mes de enero cumplió 26 años, se hizo un pequeño evento, taller en la Cámara de Comercio, conjuntamente con el IEP, a quienes tú conoces, a Dorita Ampuero, y se habló un poco de la tarea pendiente, de cómo se hizo, cómo se hizo, de todo el proceso, y además qué tareas pendientes hay. Pero en esa línea de pensamiento, quería saber si sigue en la mesa la posibilidad de que Argentina se dolarice. Entiendo, y alguien comentó porque se presentó también el libro de Francisco Salles conjuntamente con Steve Hanke, el famoso profesor de economía de Johns Hopkins, sobre la historia de lo que ha pasado en Ecuador con la dolarización.
porque ahí había una duda de que si en Argentina se podía, no se podía, si habían suficientes dólares para poder generar el proceso dolarizador. Según Francisco, en la ponencia que él dio, dijo que ahí habían ciertos mitos que no se entendían bien y que la respuesta era que sí. Pero la pregunta es, ¿sigue en camino eso en Argentina o tú lo ves Sí. difícil? No, no, yo lo veo en camino. Obviamente no es el modelo Panamá, no es el modelo Ecuador, es un modelo, si se quiere, más autogestionado. Argentina tiene algunas restricciones básicamente legales, y por eso es tan importante la mayoría parlamentaria, porque un eventual cierre del Banco Central, que sería el paso previo a la dolarización o el paso concurrente a una dolarización, requiere una aprobación legislativa que el gobierno no tiene en este momento. Necesita una revalidación de la Corte Suprema, porque seguramente va a haber planteos de constitucionalidad, y desde el punto de vista técnico la discusión siempre es si las reservas del Banco Central alcanzan o no alcanzan para un proceso dolarizador a la ecuatoriana, y claramente la respuesta es no, porque básicamente Argentina no tiene reservas en dólares, sino que tiene una serie de combinaciones de papelitos, decimos nosotros, como si fuesen, no es moneda disponible, sino en todo caso certificaciones que tienen que ver con ese respaldo, y ha sido el gran cuestionamiento que le ha hecho el Fondo Monetario Internacional a la política de estabilización argentina, ¿no? La falta de reservas suficientes para encargar un proceso de estabilización que sea consistente. De hecho, el gobierno ha cambiado su estrategia en los últimos meses del 2025. Hoy estamos con un sistema de bandas flexibles, y obviamente ese sistema de bandas no permitía, con la lógica anterior, comprar reserva. El gobierno se ha ocupado en estos últimos días, semanas diría yo, de comprar reservas todos los días, y esto básicamente lo que está intentando hacer es consolidar la cantidad de reservas suficientes para encarar un proceso más profundo que permita terminar con la deuda que tiene, los pasivos que tiene el Banco Central. No te olvides que aquí también tenemos esa cuestión de por medio, sanear las finanzas del Banco Central, permitir que el balance de esta entidad bancaria, que debería ser la contralora del sistema, se nivele para que esté en condiciones de llevarse adelante un proceso dolarizador. Si tuviese que ir a una respuesta simple a tu pregunta, te diría, eso sigue sobre la mesa, depende de tiempos políticos, económicos y técnicos, y creo que eso va a concurrir en algún momento del transcurso de este mandato, o bien en el comienzo de lo que podría ser el segundo mandato, cuando el presidente tenga mayoría parlamentaria y no haya más dudas respecto a que esto es parte de una negociación compleja con fuerzas políticas que por otro lado no creen. Dice el presidente también, con mucha razón, que la economía argentina está en algún punto dolarizada porque empezamos a funcionar en las operaciones, mencionando la moneda extranjera, el funcionamiento de los bancos, las cuentas bancarias, las tarjetas de crédito, muchos precios, inclusive precios de la economía doméstica, están empezando a culturalmente instalarse en la conversación como un precio dolarizado, y eso ayuda, por supuesto, a que ese proceso sea más natural, si querés, y menos forzoso. Pero hablando del saneamiento de las finanzas públicas, muchos países de la región, y yo diría hoy en día del mundo, inclusive del mundo, entre comillas, del primer mundo, siguen incumpliendo las normas de sanidad financiera, gastan demasiado, se endeudan demasiado, y Argentina, así como Ecuador, no ha estado libre de eso. ¿Cómo está la evolución del endeudamiento, que ya lo mencionaste, y cómo está la evolución del gasto público? Porque el presidente Milei, una de las cosas que él en su personalidad, digamos, muy de teatro que tiene, saca la motosierra, la prende y ha generado pues todo un tema de gastos, de cortes, recortes del gasto público. ¿Cómo va eso? Bueno, eso ha avanzado y mucho. Argentina, para ponerlo estos números, Argentina redujo el gasto público en un 30%. Me estoy refiriendo al gasto público del Estado Nacional, porque aquí también el federalismo, que es una figura del punto de vista institucional y político determinante en Argentina, hace que los estados provinciales y los estados municipales todavía no hayan entrado en esa lógica, y eso por supuesto que genera ruidos, ¿no? Porque por supuesto una cosa es que un intendente baje el gasto, que no pasa en Argentina, y otra cosa es que el presidente baje el gasto. De hecho, el gasto público estatal nacional bajó un 30% en este periodo, es un número gigantesco, y demuestra que eso es posible. El gobierno nacional tiene superávit,
y hace gala de ese superávit mostrándolo todo el tiempo, ¿no? Superávit desde lo operativo y superávit desde lo financiero, que era inclusive mucho más difícil de conseguir. Va reprogramando su deuda paulatinamente, va recanjeando en el mercado cada vencimiento que tiene, lo paga y se refinancia menos dinero con tasas más bajas, con lo cual de alguna manera va reperfilando su propia deuda y la va bajando. De hecho, el gobierno está en un proceso de desendeudamiento. Obviamente Argentina tiene una deuda gigantesca, nosotros tenemos una deuda que depende de los analistas a quien le preguntás, estamos cerca de 400.000 millones de dólares, si sumás todas las deudas que tiene Argentina hacia adentro y hacia afuera, y obviamente la refinanciación es muy lenta, pero lo interesante es que está bajando el capital, que está bajando el endeudamiento, que se hace con superávit genuino, que el Estado no tiene que emitir moneda, se financia solamente hoy con impuestos, no tiene que apelar a ninguno de los mecanismos clásicos que ha utilizado América Latina para financiar el gasto, que era básicamente tomar deuda nueva, no solamente la que ya tenía, sino tomar nueva deuda, incrementar su deuda, le ha pasado a Ecuador, o apelar a la emisión monetaria como han hecho la mayoría de los países de la región, y te diría que en algunos casos hasta primeras potencias mundiales, ¿no? Que han recurrido a la emisión monetaria como fuente de financiamiento vital para el funcionamiento de su economía. Argentina salió de esa lógica. Eso no ha sido gratuito, Giovanni, hay que ser consciente de esto también. Argentina ha perdido en ese proceso el 10% de los puestos públicos, es un número gigantesco si lo llevas a personas, pero también demostró que esa caída del empleo público no necesariamente se repercute en la desocupación, sino que hay un mecanismo de reubicación casi espontáneo en la economía, y que por supuesto muchos de esos agentes efectivamente figuraban en las nóminas, pero no necesariamente trabajaban, ¿no? Es decir, estábamos hablando de gente que reportaba a sueldos públicos, pero no necesariamente todas ellas hacían una tarea, con lo cual también se rompe el mito de que es imposible disminuir el gasto público, imposible disminuir el empleo público, porque la gente se queda sin trabajo y sin fuente de ingreso. Bueno, eso no ha pasado en Argentina, al menos no ha pasado como para que se note en las cifras cotidianas de la misma economía formal, y estamos obviamente en un proceso de nueva construcción de cómo se construye empleo en un momento del mundo, y hay que decirlo esto, en un momento del mundo en el que, claro, la tecnología, la inteligencia artificial está aportando mucho para que también se pierdan empleos, digo, ¿no? Mientras se van generando otras nuevas industrias y otros nuevos focos de atención de la humanidad. Pero estamos en un proceso de transición y yo creo que Argentina en eso ha sido exitoso para desendeudarse y ha sido exitoso para reducir el gasto público, que creo yo, y esta es una opinión personal, que es la razón por la cual la figura de Javier Milei llama tanto la atención fuera de Argentina. Más allá de su espectacularidad, de que es un personaje excéntrico, poco habitual, lo menos cierto es que la admiración que le tienen no es por cómo se peina. La admiración que le tienen es porque se animó a terminar con las vacas sagradas, ¿no? Es decir, a romper el mito mundial que hay sobre que es imposible bajar el gasto público. Bueno, evidentemente se puede, ¿no? Pero además, Alberto, él ha sido coherente y consistente con su mensaje. De lo que yo tengo uso de razón, él ha sido defensor primero de la libertad, segundo defensor, digamos, de mantener un Estado con una intervención lo menor posible, de bajar el gasto público, de bajar el endeudamiento y todas aquellas cosas que él ha venido hablando desde que era muy joven. Digamos, ¿ha seguido en la misma línea o se ha desviado en algo? A ver, la narrativa es la misma. Yo creo que en todo caso lo que siempre se le va a cuestionar al presidente es la velocidad con la que va consiguiendo lo que él pretende o lo que él quiere. Obviamente que se ha encontrado, él utiliza una expresión muy, muy simpática, pero al mismo tiempo muy gráfica, ¿no? Él dice, hay que estar sentado en la silla eléctrica, en referencia al sillón presidencial, y por supuesto que las restricciones que el sistema tiene para cambiar... Son muchas. Son muchísimas, y muchas de ellas son desconocidas hasta que vos no estás sentado en ese lugar, ¿no? Entonces, muchas veces a nosotros nos pasa como observadores decir, ¿por qué no se modifica tal cosa? Y resulta que cuando empezás a hurgar un poco las razones de fondo, te encontrás con que hay una norma constitucional que lo prohíbe, o hay una restricción que está planteada por el mismo federalismo en Argentina, porque las provincias también tienen que homologar cambios normativos. A veces están a presión de las corporaciones, los sindicatos en la Argentina son muy fuertes y todavía tienen mucho poder.
por supuesto las corporaciones económicas que nunca faltan, que son, digamos, como barreras que tenés que ir superando y para lo cual necesitas apoyo popular, apoyo en el Congreso, y no todo va a la velocidad que uno querría. Pero el presidente no se ha apartado un centímetro ni de su narrativa ni de su objetivo tampoco, porque también está buscando distintos caminos para llegar al mismo lugar. Y lo que vos dijiste que es muy importante es que está legitimado. Es decir, como esto fue parte de un discurso político planteado antes de las elecciones, la gente le puede gustar más, le puede gustar menos, pero en definitiva valida lo que el presidente hace porque el presidente avisó que iba a hacer eso. Y ese no es un dato menor para la política global. Una cosa es encarar procesos de reforma sin avisar y otra cosa es avisar y hacer procesos de reforma, con lo cual estás legitimado frente a la opinión pública para llevar adelante una política pública que efectivamente tiene respaldo. Es decir, no es que, como ha pasado en otra época en Argentina, te votan, vos decís una cosa y después cuando te toca gobernar haces otra. Aquí lo que ha habido es una legitimidad genuina de la sociedad, apoyando un proceso político, aprendiendo de ese proceso político también, y un presidente tratando de hacer lo que tiene que hacer en función de sus convicciones, pero también en función de lo que le prometió a la gente. Prometió dar la batalla contra la inflación, la está dando con éxito. Le prometió a la gente bajar el gasto público y sacar los gastos innecesarios y lo está haciendo. Después, por supuesto, podemos salir discutiendo la letra chica, eso nos va a pasar siempre, es parte de la normalidad. Muchas de esas restricciones tienen que ver con cuestiones endógenas. Te cuento una anécdota de estos días. Ha habido una licitación importante en Argentina en estas horas, que tiene que ver con la construcción de unos ductos en el proyecto de Vaca Muerta, que es un proyecto petrolero muy importante para la República Argentina, y en buena hora que va a ser un proceso exitoso. Y el que ganó la licitación de esos ductos es una empresa de la India. Y perdió el proveedor habitual de esos procesos, que es una empresa argentina, que es Techin, que tiene enorme trayectoria en todo el mundo, que es líder, que obviamente es líder en Argentina, y ha perdido una licitación de esa característica en el patio de su casa, digamos, ¿no? Es decir, no es que perdió una licitación en Perú o en Canadá, la perdió en Argentina, en su propio territorio. Bueno, eso no había pasado nunca, no hay antecedentes de que eso pase. Y eso de alguna manera también muestra que los propietarios del país de siempre, digamos, no tienen ahora las mismas reglas que antes y que tienen que competir, inclusive con empresas que ya no vienen ni siquiera de China o Estados Unidos, ¿no? En este caso viene de la India. Es decir, que tampoco puede haber sospechas aquí de que ha habido un proceso en el que, no sé, intereses americanos que están cerca de la Argentina o la corporación china con sus propias dinámicas se metió en el juego, sino que apareció otro actor. Y eso me parece que habla por sí mismo, ¿no? Este ejemplo que te cuento es simplemente una muestra de que han cambiado las reglas del juego en Argentina. Antes del corte, solo una última pregunta, antes de irnos al corte. El tema de la burocracia con respecto a esos cortes, y sobre todo con el poder que han tenido los sindicatos o tienen los sindicatos en Argentina, ¿cómo ha hecho para que no haya una gran revuelta alrededor de esto? Bueno, básicamente creo que también cambió el poder de fuego de la sociedad. Hay un apoyo explícito de la sociedad al presidente. Se desarticularon los mal llamados movimientos sociales en Argentina. Aquí había un grupo de gente que tenía financiamiento público. El Estado le daba subsidios a esos movimientos sociales y esos movimientos sociales movilizaban gente en las calles. Por eso vos te ibas a Buenos Aires y te encontrabas con lo que nosotros llamamos piquetes, que son básicamente protestas, que paradójicamente estaban financiadas por el mismo gobierno de turno, fuese el peronismo o inclusive en tiempos de Macri, en el que esa gente iba a las calles para protestar, subsidiada por el mismo Estado, que era el que le daba los recursos. Claro, yo recuerdo que paralizaban calles, ¿no? Paralizaban por horas. Bueno, eso se terminó, y por supuesto, como eso se terminó, porque no está ese financiamiento, básicamente, no es por una cuestión retórica, sino por falta de recursos, ya no hay cómo mantenerla de rehén a esa gente para que vaya a hacer una protesta a cambio de recibir una dádiva o un favor, y eso obviamente desarticuló ese andamiaje que Argentina tenía, perverso por cierto, y le devolvió el poder a la gente. Entonces, por supuesto, la gente de a pie, la gente común, no va a hacer una protesta por eso. Están perdiendo poder los sindicatos, están perdiendo poder esos mal llamados movimientos sociales, porque se han quedado básicamente
sin la caja, ¿no? Sin el financiamiento que les permitía extorsionar a los mismos gobiernos de turno. Vamos a un corte breve y regresamos en unos minutos. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se conectan, estamos hablando con Alberto Medina Méndez desde Argentina, analista económico y político, escritor, periodista. Alberto, antes de pasarnos a la problemática regional, que hay mucho que hablar, especialmente del tema de Venezuela, tengo una duda que me quedó en el tintero sin preguntarte, y es con respecto al desempleo o al empleo. En todo este escenario que tú describes, donde hay mayor confianza en Argentina, donde hay, me imagino, creciente inversión, ¿qué está pasando con el empleo? A ver, está pasando, las cifras son muy parecidas a las que teníamos en diciembre de 2023, a pesar de la reducción del empleo público, y está habiendo un trasvasamiento del empleo público al empleo privado, y dentro del empleo privado, del empleo no registrado al empleo registrado. No obstante eso, y hay que ser justo en esto, hay industrias que obviamente en este desplazamiento económico se ven de alguna manera tocadas, porque por supuesto hay industrias que en Argentina ineficientes, que no pueden competir, hay apertura económica, las empresas, por dar un rubro que es muy evidente, las empresas textiles, las vinculadas a la indumentaria argentina, están sufriendo muy fuertemente porque la apertura del mercado ha hecho que ingresen marcas de otros países a menor precio, y eso obviamente ha convertido a esa industria en Argentina en una industria poco rentable o con pocas probabilidades de adaptarse. Algunos se adaptan más rápido, otros menos rápido, y eso por ahí genera algunos cimbronazos en algunas industrias en particular. Pero siempre hay que pensar esto en términos generales y hablar de la importancia que tiene para los consumidores, que vos puedas pagar por una vestimenta que sale en el mercado local $40 cuando en el mercado internacional sale 10. Y obviamente no es justo que la sociedad termine pagando esa diferencia para sostener a una industria que claramente no está en condiciones de competir o de ser eficiente, porque también cuando tenés un mercado cerrado, obviamente podés abusar del precio por falta de competidores. Entonces es un proceso, hay industrias que lo sufren. Por eso cuando vos mirás estos números que preguntás industria por industria, te voy a decir, en las textil cayó el empleo, en las empresas de construcción cayó el empleo, pero claro, tenemos una dinamización del mercado energético. Argentina está exportando energía, hace 2 años estaba importando energía. Argentina está creciendo en minería de una manera extremadamente potente, que no conocía la historia argentina. Por lo tanto, en esos lugares donde se desarrolla minería, el empleo también está creciendo. Lo mismo sucede con una parte importante de la ganadería argentina, donde básicamente hemos mejorado muchísimo, y ahí hay inversiones, hay empleo. Porque la ganadería había decaído, ¿no? Claro, la ganadería había decaído durante mucho tiempo, pero ahora estamos con precios que obviamente resultan más convenientes, muy competitivos, con mercados abiertos. No te olvides que firmamos ahora un acuerdo con la Unión Europea, que es algo novedoso para el Mercosur. Obviamente el mercado americano está más cerca, a pesar de las restricciones arancelarias que el mismísimo presidente Trump puso. Es decir, Argentina está mucho más competitiva hacia afuera, con mercados más abiertos. Eso significa, por supuesto, la reciprocidad de abrir mercados aquí, y eso lastima a algunas industrias en particular. Pero cuando vas a hacer balance, dices, ¿cómo explicás que Argentina tenga industrias que se están cerrando, pero crezca al 4,7% anual? Bueno, eso tiene explicación de que está creciendo en determinados sectores y en otros sectores no. Y por supuesto las noticias, las noticias malas son más fáciles de difundir que las buenas, ¿no? Entonces se genera empleo en un montón de actividades que no se publican, y por ahí cuando una empresa cierra y pierde 100 puestos de trabajo, salen todos los medios de comunicación. Esto es un proceso de transformación
de destrucción creativa, como decía Schumpeter, y también me parece que en algún punto tiene que ver con lo que está pasando en el mundo también, Giovanni, ¿no? Porque el mundo está yendo en esa dirección, digo, reemplazando empleos, reemplazando puestos de trabajo, desapareciendo en una actividad, pero apareciendo en actividades nuevas. Es decir, estamos viviendo en el mundo en este momento un proceso de transición entre lo conocido y lo nuevo. Quizás la novedad no es el proceso de transición que hemos pasado siempre, sino la velocidad con la que se da ese proceso, ¿no? Creo que lo nuevo no es el cambio, lo nuevo es la velocidad del cambio, y creo que en ese transcurso está Argentina. Por eso cuando mirás las cifras de empleo, contestando tu pregunta, te encontrás con cifras muy parecidas a las del 2023. No podemos hablar de que como producto de este ajuste hemos tenido un aumento del desempleo, eso no ha pasado. Sí ha pasado un aumento del desempleo en el sector público. Ahí sí, claramente se pueden ver los números de reducción significativa. El empleo público en Argentina, estatal, nacional, tenía alrededor de 600.000 empleados y redujo el 10%. Básicamente hay 60.000 personas que se quedaron sin trabajo en el sector público. Aunque podemos discutir si se quedaron sin trabajo o se quedaron sin salario, ¿no? Correcto. Que no necesariamente es lo mismo. Sí, porque ahí hay que diferenciar el empleo público, que yo creo que es un empleo público que crea valor, que puede ser el burócrata que está generando cosas positivas para el país, pero además también el empleado público que da servicios reales, el enfermero, la enfermera, el médico, el policía, el que está el maestro, el que está en una embajada dando servicios consulares. Ese es el que está haciendo una función real para la ciudadanía, y hay el burócrata que, como tú dices, y que abundan lamentablemente en América Latina, o abundaban en el pasado, de que por poner un timbre está justificando un sueldo, y algunos no ponen ni el timbre. Sí, y algunos otros están allí solamente porque forman parte del partido político que ganó la elección, y entonces, claro, tenés capas geológicas de empleo público que se van acumulando con el paso de los años, producto de resultados electorales diversos, y entonces eso ya no reporta a un servicio de la ciudadanía, sino en todo caso a que la política terminó utilizando el Estado como un mecanismo de subsidio a su propia militancia partidaria, y entonces se desvirtúa, digamos, la prestación de servicio público a la sociedad. Entonces creo que ahí ha habido un cambio cualitativo en Argentina muy importante, acompañado, siempre digo, por el apoyo de la gente. Es decir, esto no se hizo sin el acompañamiento social, porque la gente también está cansada de que haya una persona que tenga que levantarse todas las mañanas muy temprano para ir a trabajar y ganarse la vida, mientras otro trabaja de lunes a viernes en horario reducido, dentro de una oficina pública con aire acondicionado y con un montón de privilegios que el sector privado no tiene. Y eso me parece que también saturó a un sector importante de la ciudadanía que no está dispuesto a subsidiar a otro en base a su sacrificio para que haya algún beneficiario del sistema que, dicho sea de paso, después se convierte en su victimario, ¿no? Porque con la burocracia lo va enredando y complicándole la vida cotidiana. Sí, porque encima en algunos países liquidarlos o despedirlos, algunos funcionarios públicos, hay leyes que los protegen tanto que liquidarlos era demasiado oneroso. O inclusive... Bueno, aquí tenemos mucho de eso. Aquí tenemos empleo, lo que se llama el empleo público de carrera en planta, que es una persona que está blindada, no se la puede despedir. Para poder despedirla tenés que hacer un sumario administrativo extremadamente burocrático que tiene que pasar por un montón de pasos. Lo tenés que agarrar infraganti cometiendo un delito o una irregularidad para poder eventualmente despedirlo. Y entonces, claro, estas son las restricciones con las que se encontró el presidente de limitaciones legales que evitan, digamos, la chance de eficientizar el Estado más rápidamente. Alberto, nos quedan solo 10 minutos y quiero aprovechar para cambiarme a lo que te preguntaba del tema regional. ¿Cómo ves tú el tema regional, sobre todo a este nuevo orden impuesto por los Estados Unidos, por lo que ha sucedido en Venezuela, que todavía es un trabajo de construcción, donde el presidente Trump tomó una medida muy valiente, digamos, de ir a sacarlo literalmente a Maduro de allí y llevarlo a un proceso judicial en Estados Unidos? ¿Cómo tú evalúas todo ese marco que también es inédito, ¿no? Es una cosa, digamos, que no habíamos vivido antes y que está cambiando el tablero de juego. Bueno, hay cambios de regla de juego, claramente todavía tenemos que reinterpretar lo que está pasando. Salimos de la lógica clásica de la invasión a un país a esta otra lógica quirúrgica, si se quiere, donde una movida, a veces inclusive un tuit, una imagen de inteligencia artificial,
publicada en una red social te modifica toda la negociación de un tema geopolítico de enorme magnitud, caso Groenlandia, ¿no? Pero el caso de Venezuela, que es paradigmático, tiene que ver con esta extracción para cumplir con una normativa de puertas adentro de Estados Unidos y utilizarlo como razón de fondo o no, y modificar la regla de juego de la negociación con Venezuela, evidentemente en una búsqueda de encontrar una solución lo menos traumática posible, porque estamos asistiendo ahora a una especie de transición en la que hay una especie de negociación entre Estados Unidos y lo que queda del régimen venezolano, que obviamente los que pensamos en la libertad y en la posibilidad de que los pueblos se liberen, imaginamos esto como un proceso de paso, como el mismo Rubio ha anticipado públicamente, ¿no? Etapas que ojalá que culminen con la liberación de los presos políticos, con la normalización institucional de Venezuela. Tú me dices, ¿eso ya está resuelto? No, no está resuelto. Está, digamos, en proceso de solución. Porque los presos han salido, pero pocos, entiendo, ¿no? Claro, todavía inclusive Argentina tiene allí a nuestro emblemático preso político, que es Nahuel Gallo, que todavía no salió, no ha tenido la suerte de ser liberado, pero básicamente uno tiene conciencia de que estamos yendo por ese camino, porque han liberado a algunos, todavía el régimen sigue gobernando, quizás con algunas limitaciones, amedrentado por el poder político-militar de Estados Unidos. Ojalá lleguemos pronto al desenlace. Sí te puedo decir con todas las letras que, a pesar de las tensiones que todo esto significa, me parece que hay que entender que estamos en el camino correcto. Muchas veces lo hemos charlado contigo, el final de ese proceso en Venezuela no podía ser sencillo, fácil. No obstante eso, me animo a decirte con cierta audacia intelectual de que prefiero este camino que estamos transitando hoy que el que me imaginaba que iba a ser el desenlace, quizás mucho más violento, mucho más cruento, con muchos más costos en vidas, aunque sea más lento de lo que nos gustaría a todos, ¿no? Sí, porque algunas personas han criticado el hecho de que no ha podido regresar, digamos que lo que legítimamente deberían estar al mando de Venezuela serían las personas que fueron electas en la última elección, pero también con una dosis de realismo y dado el peso específico de todos los años de control total del país por parte del chavismo y luego madurismo y los otros personajes que estaban al lado de Maduro, como que no era viable poder cumplir con ese sueño, por lo menos a corto plazo, ¿no? Creo que el cambio geopolítico potente, Giovanni, y eso lo vamos a tener que leer seguramente muchos años después, es que el mundo está encontrando mecanismos imperfectos de solución de conflictos, pero con una tasa de costo mucho más baja. Y creo que eso también hay que aprender a identificarlo, ¿no? Una cosa es salir de la crisis como la que se tuvo en Irak, o en Libia, y otra cosa es salir de esta crisis de Venezuela. Quizás el aprendizaje del mundo, de la civilización occidental, sea que hay que bajarle el costo a la salida de este tipo de regímenes e ir quizás en una transición más lenta pero exitosa. Ojalá que esto derive después institucionalmente en la reinstalación de un gobierno democrático, el que fue elegido o el que fuere elegido en el futuro, pero que básicamente no perdamos el foco, ¿no? Lo importante es que los venezolanos recuperen su libertad, recuperen su dignidad, recuperen el control de su propio país y fundamentalmente puedan terminar con este calvario que, hay que hacerse cargo, duró mucho más de lo que hubiéramos querido cualquiera de nosotros, y también hay que ser justo, el mundo civilizado no encontró una solución a ese problema por la vía deseada, ¿no? Esta famosa vía diplomática, consensuada, fue siempre una cuestión retórica, pero nunca fue una cuestión fáctica, y creo que llegamos a este punto quizás con una solución imperfecta, pero bastante mejor que la perfecta, ¿no? No, pero además tú has mencionado la frase el mundo civilizado. Lo que a mí me preocupa de lo que uno ve en el mundo actual es que algunos países que para nosotros eran ejemplos de instituciones, de democracia y de legalidad, también se están yendo por una versión un poco más latinoamericana de su forma de actuar. Y eso es un contagio más bien negativo cuando nosotros nos veíamos en el espejo como de admiración. Y los problemas, inclusive la seguridad, mira, países europeos, norteamericanos, que eran considerados países muy seguros, hoy en día tienen graves problemas de inseguridad. No como los nuestros, pero digamos, para lo que estaban acostumbrados a hacer, están mucho peor. Entonces yo sí creo que hay que reordenar un poco las cosas. ¿Cómo y en qué medida? Yo creo que es un trabajo, como decíamos, un trabajo en construcción, pero yo sí creo que el tablero va cambiando drásticamente.
Así es, y hay que abrirle la puerta a esa lógica. Lo único que me preocupa en términos geopolíticos es que estamos dependiendo mucho de un personaje más que de un sistema, ¿no? Y entonces, claro, el factor determinación pasa en Argentina con Milei, el factor determinación, decisión, coraje, la forma de tomar decisiones no es trasladable de un personaje a otro, ¿no? A otro. Y las instituciones en ese sentido son mucho más estables y sustentables en el tiempo, pero no nos olvidemos que Estados Unidos estaba gobernada por Biden hace muy poco tiempo atrás. Claro. Y el Estados Unidos de Biden no le encontró solución ni a Rusia, Ucrania, ni a Medio Oriente, ni a Venezuela, ni a Cuba. Digo, el sistema no encontró solución. Estamos ahora con un experimento, veremos cómo termina, con un experimento que depende más de la persona que del sistema. Y eso es un dato que no podemos Pero ignorar. lo que tú dices del sistema, el problema, y contigo hemos hablado muchas veces de la famosa batalla cultural. Entonces la pregunta es si estos personajes transformadores están logrando poner la semilla de un cambio cultural o no, porque si no, el momento que se van, eventualmente se irán por la vía democrática, pueden volver a los mismos malos hábitos. Así es, por eso es que quizás lo que está poniéndose a prueba hoy es si la gente es capaz de tolerar, y creo que sí, porque a las pruebas me remito, lo que está pasando en Estados Unidos y particularmente con el caso de Venezuela, inclusive con el caso de Groenlandia, demuestra que el mundo está dispuesto a esa conversación, porque no ha habido grandes escándalos más allá de declaraciones rimbombantes, ¿no? Si al final del día tampoco ha habido una revuelta como producto de lo que pasó, y eso demuestra empíricamente que la gente está dispuesta a soluciones intermedias como esta, y que no es ya tan grave como uno imaginaba la repercusión que pudiera tener. Nos quedan 2 minutos, y es que hay cosas de sentido común que la población no acababa de entenderlas o asimilarlas. Y por ejemplo, el concepto básico de que no puedes permanentemente gastar más de lo que tienes no se entendía a nivel público. Ahora aparentemente en algunos países se están entendiendo. La pregunta es si eso queda plasmado o no en la mente de la población, porque la gente dice, es que yo necesito más servicios, yo necesito más salud, yo necesito más educación. Correcto, pero hagámoslo de tal forma que lo hagas bajo un esquema de gobierno responsable, donde estás teniendo los recursos para poder pagar esa mejor salud, esa mejor educación, no endeudándote más. Esa tensión va a seguir existiendo, esa contradicción existe en los países desarrollados también. En todo caso, yo soy optimista con la generación nueva. Me parece que las generaciones jóvenes tienen mucho más asimilado este concepto, que quizás lo que tenemos unos añitos más, que nos hemos mal acostumbrado a una lógica perversa, me refiero como generación, no como personas, ¿no? Y quizás los más jóvenes están más dispuestos a entender que no existe el almuerzo gratis, que todo tiene un costo y que alguien lo paga, y que la discusión es cuánto lo pagamos, quién lo paga y cómo somos eficientes. Sobre todo que a veces las ideologías que se sembraron en las últimas décadas destruyeron la razón y simplemente quisieron crear borregos que tenían este disco duro contaminado de una sola ideología. Y yo creo que la gente joven, como tú dices, y también lo veo con optimismo, está tratando de sacarse, digamos, esa camisa de fuerza, pensando libremente, teniendo pensamiento crítico y realmente entendiendo lo que es bueno y lo que es malo para ellos, ¿no? Y yo creo que también el poder tiene que comenzar a bajar un poco de un nivel supra a un nivel más cercano a la gente. Gracias, Alberto, se nos acabó el tiempo. Gracias por tu dedicación en esta hora. Gracias también a todos ustedes por atendernos. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2026. Si disfrutó este programa y aportó de manera positiva en su vida, déjenos sus comentarios en Instagram, página web o WhatsApp, así como los aplausos al artista son sus mensajes al equipo de RTP Ecuador. RTP. Buena compañía.